Conectado, ya estamos en vivo de nuevo en esta sesión de la tarde. Muy buenas tardes para quienes se conectan desde cualquier lugar de Latinoamérica, del mundo, para seguir este segundo Congreso de Localización de la Acción Humanitaria América Latina y Caribe 2025. Gracias a ustedes aquí presentes, tenemos las salas llenas para quienes nos ven. 3 salas discutiendo, hablando, paneles, talleres para contribuir a este congreso. Tenemos traducción en portugués y en inglés para todos los interesados. Nos vamos con el tercer espacio, empieza la tarde. La hora más difícil, pero tal vez los temas más interesantes para que estemos aquí todos muy atentos. En la acción humanitaria, los compromisos con las comunidades no pueden ser vistos como un ideal, sino como una responsabilidad concreta que guía cada intervención. Por eso el tema tan importante de ahora, el estándar humanitario esencial, que surge como una herramienta clave para fortalecer la responsabilidad, promoviendo principios de calidad, de rendición de cuentas y también de una participación real. Este espacio es una ponencia, tenemos 2 invitados, titulado Colaboración de las ONGs en el fortalecimiento de los compromisos con las comunidades, el estándar humanitario esencial. Vamos a explorar a lo largo de esta hora cómo las organizaciones pueden trabajar por estos compromisos para que se traduzcan en acciones visibles y concretas. Nos acompañan en este momento Bonaventure Guetos-Koppel, representante, ¿sos tú francés? Oui? More or less? A kind of improvement? Okay. Welcome to Colombia. We are very glad to have you here. Bienvenido a Colombia. Te invito a pasar, representante del Core Humanitarian Standard. Y también tenemos a Aide Cecilia Marín Payares de Help Age. Ellos compartirán sus experiencias y perspectivas sobre los retos y las oportunidades que implica avanzar hacia una ayuda humanitaria más centrada en la persona. Los invito a los 2 a que tomen aquí. You can please go ahead. Welcome. Ellos van a hacer sus intervenciones y posteriormente van a invitar a otras personas a unirse a este espacio según lo han trabajado. Welcome, you have the floor. Thank you for being here to share your experience and then address the 1 hour that we have. You have over Gracias. there the time so you can work on it. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Gracias. PowerPoint. Le voy a pedir al equipo logístico que nos ayude con la presentación en PowerPoint que nos solicitan los panelistas. Gracias. Y mientras tanto vamos a empezar agradeciendo primero la presencia de ustedes acá, que hayan decidido estar en esta sala. Queremos compartir una experiencia que ya llevamos unos 3 años recorriendo juntos. Desde la revisión de la norma humanitaria esencial, que aquí le decimos CHS por sus siglas en inglés, pero yo siempre digo en Centroamérica se niegan y dicen NHE, norma humanitaria esencial. Entonces vamos a conversar un poco con eso. Muchísimas gracias. Yo soy Aide Marín, soy punto focal de Esfera en Colombia, que es el otro estándar humanitario y que hace parte debajo del sombrero de la CHS y de la Carta Humanitaria y de los principios de protección. Soy representante acá del trabajo de la difusión de Esfera y de la promoción de los estándares, y soy comunicadora social, vivo en Barranquilla y hace rato estoy involucrada en el trabajo humanitario. Y para mí es un placer estar al lado de Bona, más cariñosamente Bona, porque su nombre para pronunciarlo completo es un poquito difícil, pero no sé, me gustaría, Bona, que tú también te presentaras. Muchas gracias, but I will ask you a favor to allow me to speak in English. I also know that there is a simultaneous translation, so
For those who would like to follow in Spanish, you can use the device to follow me. As she said, my name is Bonaventure Sokpo. I'm based in Geneva. I work for CHS Alliance, called Humanitarian Standard. The Alliance is a global network that gather organizations who are all committed to make humanitarian work they are doing more accountable. So we are getting close to 300 organizations now. I work there as a senior advisor on policy and outreach. Very, very pleased, I'm excited to be here with you today to be talking about the CHS, how CHS is really helping organizations to be accountable to people and communities. Back to you. Gracias. Ok, vamos a tratar de conversarlo, más que dar una cátedra sobre eso, pero sobre todo, como la CHS son los 9 compromisos centrando a la comunidad como la razón de ser de nuestro trabajo, vamos a compartir también con distintos interesados en el trabajo humanitario. Y vamos a abordar unos como 4 puntos especiales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué importancia tiene la CHS para las organizaciones? ¿Cómo ayuda esto realmente a las organizaciones y cómo nos podemos conectar con la CHS? Entonces, para empezar, a mí me gustaría presentar primero a el centro del trabajo de la CHS, que son las comunidades afectadas por crisis o desastres, y quiero invitar a Marta Isabel, que viene de la isla de Tierra Bomba, en Cartagena, y que está vinculada a este espacio por su relación con la organización Dones de Misericordia en Cartagena y con HelpAge International, que es la organización que está también ayudando a desarrollar este trabajo. Así que bienvenida, Marta. Es un gusto tenerte acá. Me gustaría, Marta, que tú primero, como parte de la comunidad con a la que nosotros pretendemos ayudar, nos cuentes como por qué estás aquí, por qué te interesa esto, qué es la importancia de estar en este espacio donde hablamos de norma humanitaria esencial. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo pienso que la labor que se hace en las comunidades por largo tiempo y estar siempre ahí, siempre amerita de ayuda. Yo creo que estamos aquí todos porque estamos interesados en traer cambio y transformación a las comunidades. Vivo en la isla de Tierra Bomba. Siempre he estado ahí en esa isla con trabajo social. Me gusta mucho trabajar por mi comunidad. En una comunidad que está casi que en total abandono por las entidades estatales. Estamos solo a 5 minutos del Cartagena, es de todos los estratos más altos de la ciudad. Y desde ahí siempre soñamos con traer cambio y transformación. Y siempre desde 20 años hice esa labor trabajando social con la comunidad. Hasta que apareció una fundación que se llama Dones de Misericordia, que llegó allá a la presidenta viendo todas las necesidades. Y ahí se quedó a trabajar con la comunidad. Ella no fue y dijo, vamos a hacer esto. No fue y ella llegó a oponer lo que ella pensaba, se sentó con la comunidad, dijo, ¿qué necesidad hay aquí con los líderes? Y de ahí comenzó un largo trabajo. Ella nunca nos dejó solos, siempre ha estado permanente en la comunidad desde hace más de 20 años. Y comenzamos a trabajar con la niñez, una niñez abandonada, maltratada. Y de ahí comenzamos a hacer nuestro trabajo. Creamos una escuela, porque sabemos que la educación es la forma para cambiar cualquier comunidad. Y comenzamos desde ahí
a trabajar con nuestros jóvenes y con toda la comunidad, con esta fundación que hizo ahí un cambio total y todavía lo sigue haciendo. Ahí permanente en la comunidad, estando, les voy a contar porque siempre donde voy lo digo, allá no hay agua. 5 minutos y vivir sin agua, ustedes no se pueden imaginar, pero yo que sé que es vivir con agua, sin agua, eso es horrible. Y allá nosotros dependemos de la lluvia. Cuando llovía la gente se alegraba, la gente jala la lluvia. En otros lugares no lo quiere, pero allá nosotros cuando llueve, Dios mío, llegó la alegría. Y allá, como hay que pasar por el mar allá es un poquito bravo. Hay un tiempo donde él se pone bravo. Ese tiempo que no llueve es donde el mar se pone bravo. Tocaba a la gente salir con barcas, las mujeres, bogando a canalete, que yo sé que muchos de ustedes no saben qué es eso, pero el que lo vive eso es algo, ir contra la furia del mar a buscar un poquito de agua. Y había que pasar a Boca Grande, que algunos de pronto la conocen, a buscar dónde había una manguera regando las plantas para que nos pudieran llenar un galón de agua, para poder llevar allá a la casa. Y llegó la fundación, la doctora Elena en ese entonces dijo, vamos a hacer un pozo. Y ustedes no saben cuánto le cambió la vida a ese pozo. Entonces ella no llegó a decir vamos a hacer esto, sino que ella impactó y todavía sigue impactando a la comunidad. Y buscaba qué era lo que más podía impactar. A ver si no, ella no solo impactaba, no quería impactar a una persona, quería impactar toda una comunidad. Y el agua y ese pozo, no saben qué bendición es. Lo invito para que vayan a ver el pozo. Yo te preguntaría, Marta, ¿les preguntaron a ustedes cómo hacerlo? La idea vino de afuera. Tú dices que ahora la persona de Dones de Misericordia no vino a imponerles a ustedes lo que hay que hacer, sino que les preguntó. Para hacer ese ejemplo que tú nos estás contando, ¿tú crees que la voz de ustedes estuvo puesta en esa solución? Claro. ¿Y cómo? Sí, porque ella se reunía y miraba, vamos a hacer esto. ¿Cómo les parece? ¿Esto está bien hacerlo? ¿No está bien hacerlo? Y en la multitud del consejo está la sabiduría. Entonces siempre cogíamos lo que, sí, claro, vamos a hacerlo. Y ella se encaminaba. Ella siempre decía, vamos a hacer lo que ustedes digan. Okay. Entonces, con ese base siempre, si nosotros decíamos sí, ella sabía que iba a funcionar, porque nosotros conocíamos la comunidad. Si decíamos no, porque no se puede, entonces no se hacía. Marta ha dicho dos frases que a mí me han impactado. Uno es, nosotros como haciendo el trabajo de la comunidad, lo que buscamos es la transformación de las condiciones en las que viven, y otro, nosotros conocíamos la comunidad. Es ese saber que Marta acaba de decir, como en el consejo está la sabiduría, que es recoger la sabiduría de la comunidad para ponerla en la solución de sus problemas. Es como el centro de la CHS, que es poner en el centro de verdad la dignidad de las personas, reconociendo que ellas son las que están en el territorio, que saben lo que hay que hacer y cómo, y sobre todo el respeto a sus derechos. Derecho al agua mínimo, ¿sí? Pero también a la participación, que no solamente es decir, sino que también es tomar decisiones y estar y hacer parte de la toma de decisiones de la comunidad. Si nos quisieras dar otro ejemplo, por ejemplo, de cómo esa voz de ustedes, esa participación de ustedes está presente en lo que hacen en Tierra Bomba, otro ejemplo corto, Marta, que nos pudieras compartir. Bueno, hicimos una escuela. No esperamos que el gobierno llegara y le hiciera, no, un sueño. Vamos a trabajar con la primera infancia. Comunidad, con fundación, nos hicimos la tarea. Y es que cuando se trabaja en unidad, se ve respaldo. Y comenzamos a trabajar sobre esa base. Y ahí está la escuela. Está mejor que la que el gobierno nacional. Porque la escuela distrital se está cayendo. Y nosotros
como fuimos las que la hicimos con amor y la cuidamos. Entonces nosotros comenzamos a trabajar esa escuela. Nos duramos un larguito de tiempo, pero ahí está la escuela transformando vidas. Acaba de decir otra cosa que es muy interesante. A nosotros que vamos siempre contra el tiempo, la participación nos parece que hace todo más lento. Dice, nos tomó el tiempo, pero lo hicimos como nosotros quisimos. Parte de las razones por las cuales a veces la participación no es un ejercicio ejercido por la comunidad a la que pretendemos ayudar es porque a nosotros se nos hace más lento el proceso. Creo que estas cosas, no sé, Bona acaba de decir, Marta, cosas interesantes. No sé si tú quisieras como, retomando eso que ella dice, contarnos como eso de la CHS como para qué, por qué es importante, por qué estamos aquí hablando de eso y que hemos invitado también a que Marta nos pueda acompañar para aprender más también y llevar más cosas a la comunidad. Thank you very much. If you allow me, I want to thank you, Martha, for reminding us this important point that you reminded. By bringing community voice into this, I'm very happy that we are starting with this community voice. I think I'm having a problem with. Yes. Yes. Good. What I wanted to say, I will show you how CHS responds to that. But before I do that, I want to turn to the audience. I want to ask you a question. I want to ask you to raise your hand if you know CHS, Core Humanitarian Standard, or you know someone who knows it. Just raise your hand if you know something about it. Yes, yes. Yes, I can see. Okay, thank you. Yes, thank you. My second question is, if you believe that being accountable to people, communities, is fundamental in the humanitarian work, raise your hand. Great, thank you. So if you are raising your hand, that means we are all at the right place here. Let me show you what this. Afuera están los aparatos. Nos dijeron que no había interpretación para el inglés. Y hay un limitante muy grande que no hay interpretación. Quisiera alguien ayudarnos de pronto a pasar, y ya yo sé quién es ese alguien, pasar. Sí. So the translation is not working. Not working English from English to Spanish. Yeah. Okay, thank you. Sorry, Bono, so I will kind of help in translation. Is thank you okay? very much. I will try to speak slowly though, so that we can do it. Gracias. Cool. Okay, so let's start again. No, Yeah. No. Let's continue. With your two I questions, cannot of use. course. Yeah, I think I will just ask the last question. Okay. My last question was if you believe that being accountable to people and community we are working with is fundamental in the humanitarian work. You raise your hand. Bona invita a que levanten su mano quienes piensen que la rendición de cuentas y la rendición de cuentas a las comunidades es esencial, es fundamental en la tarea humanitaria. Great, very happy to see this. So when they are working for the, okay, great. When they are working with that, I would like to tell you about the CHS. We can look at it there. The CHS is set to put people at the center of what we are doing. It's a set of, thank you very much. Great. So as we can see here,
It's a standard that puts people at the center. It's trying to ensure people and communities they can exercise their right, they can be at the safe place, and they can preserve their dignity. La norma humanitaria esencial, que también traducimos como los estándares humanitarios esenciales, está hecha para poner a las personas en el centro de la intervención humanitaria. Y en ese sentido, como nos ha invitado a decir, y esta es la norma humanitaria, estos petalitos que ven ustedes acá, es el modo de presentar esa norma humanitaria esencial que pone en el centro de la intervención humanitaria a las personas para garantizar sus derechos, su seguridad, su dignidad humana como personas y como comunidades. Muchas gracias. Thank you very much. Here I'm showing the backbone of the standard, these 9 commitments that are there. I won't read them all, but I will also, I will share with you later some documents. I will also be the, okay, thank you. I'm having a problem with the, okay, we are here. These 9 commitments are there. I will take a few of them in a few minutes. Estos 9 compromisos, ¿aló? Estos 9 compromisos son la columna vertebral de la norma humanitaria esencial y permiten justamente poner en el centro a las personas y las comunidades. En este sentido, bueno, dice, aquí están en español y en inglés en la presentación. No los voy a leer todos, pero ahorita vamos a hacer referencia a algunos y voy a distribuir más adelante un documento al respecto. Great. Let's take the commitment 1. It says that people and communities, they can exercise their rights and participate in decisions that affect them. Bien, entonces vamos al primer compromiso. Y el primer compromiso dice ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones. Great. ¿Cierto? Que para Bona, otra vez, significa que tienen un rol central en la acción misma dentro de la comunidad. So when organizations are meeting this commitment, they are trying to meet people's expectation. This standard is set in the way that it reflects people's and communities' expectation in their relationship with humanitarian organizations. Cuando una organización se compromete con este estándar primero, con este primer estándar, lo que sucede es que se volca hacia las expectativas de las personas y de la comunidad, porque ha puesto en primer término el cumplimiento de las expectativas de las comunidades, de la comunidad o de las personas como el objetivo de su actuar humanitario. Great. This is to explain how we got to this standard. In the revision process that went to a global and participatory process, you can see on this map, we try to go in many places and regions in the world. Entonces, el estándar que está concebido para responder a las expectativas de las personas y de las comunidades fue actualizado. Esa actualización terminó de producirse el año pasado. Y aquí quiere mostrarnos Bona cómo ese proceso de actualización ocurrió de una manera participativa con comunidades y personas que hacen parte de la acción humanitaria en estos lugares del mundo que pueden ver. And this was done also in Colombia and Panama. Aide was one of the persons who conducted community consultations here in Colombia.
Entonces, para el caso de Latinoamérica, el proceso de consulta se hizo en Colombia y en Panamá. Aide fue una de las personas que estuvo en el equipo que realizó las consultas con las comunidades mismas. To summarize, these 9 commitments are commitments that organizations, humanitarian and development organizations, are making to the communities they are working with. Entonces, simplemente para decirlo en una frase y sintetizar, estos compromisos son compromisos que hacen las organizaciones humanitarias o de cooperación para el desarrollo con las comunidades y las personas objetivo de su trabajo. Y, Bona, estás diciendo que para las organizaciones. Me gustaría saber a qué organizaciones te refieres, si son a las internacionales, a las nacionales, a las locales, porque ya veíamos desde esta mañana como varios niveles en los cuales estamos involucrados en la acción humanitaria. ¿A cuál organización te refieres tú? Thank you very much. I should have said that. When I said organizations, I mean international and national and locals. I mean all organizations working together to support people we are working with. A la pregunta de Aide, Bona responde que debió haberle dicho antes, pero organizaciones son las organizaciones internacionales, las nacionales, las locales, todas juntas comprometidas en el trabajo con las personas. As we can see it here, the CHS is done in the way that it fosters collaboration and equitable partnership among organizations to meet the CHS commitments. Los estándares humanitarios entonces están hechos de manera que, como dice la presentación, fomentan la colaboración en términos, digamos, equitativos entre los distintos socios, las organizaciones de distintos niveles y las comunidades y las personas, para cumplir los compromisos que se han adquirido en estas 9 dimensiones. And there is one commitment, commitment 6, which is dedicated to this equitable partnership. Y un compromiso particular es el 6º, que está específicamente dedicado, enfocado en este compromiso de equidad entre los distintos socios y participantes. En relación con esto, si la CHS está, y sobre todo este compromiso 6, para mirar a las organizaciones trabajando juntas, siendo más fuertes, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades, y ahí me gustaría contarles que en la consulta, por ejemplo, trabajando con jóvenes, como estábamos revisando la versión anterior, decía que había que fortalecer la resiliencia para cuando vuelva a ocurrir el desastre. Entonces ellos nos preguntan, o sea que ustedes necesitan que nosotros sigamos en esta misma situación para que ustedes puedan hacer el trabajo. Entonces, tratar de entender cómo ellos miraban la resiliencia e incluso con el primero, preguntarnos, bueno, los derechos de las personas afectadas, pero ¿cómo conocemos nosotros lo que podemos demandar de las organizaciones si nosotros no sabemos? Porque ustedes están decidiendo cuáles son los 9 compromisos. Esto fue el trabajo con comunidad, y entonces en ese sentido me gustaría muchísimo, Bona, en este momento hacerte una última pregunta, es ¿qué tipo de papel, de rol juegan las organizaciones para alcanzar estos compromisos? Que bien podría seguirse diciendo, han sido definidos, como tú has explicado, con la consulta de más de 400 organizaciones, miles de personas en todo el mundo, etcétera. Pero, ¿qué tipo de rol, qué se espera que las organizaciones hagan? Thank you very much. Thank you for this question. It's very important to me. When we were doing the CHS revision, we have heard important things from communities. Communities, they told us those who are closer to the closest to them are national and local organizations. They value the connections with this organization, the trust they can have. So
For us, these organizations are the best place to meet the CHS commitments. Las organizaciones nacionales y locales, y muchas gracias porque esta es una pregunta muy importante para mí, dice una, son las que están en la mejor posición por sus contactos y su conocimiento de la realidad de, en efecto, dar la garantía de estos compromisos a las personas y las comunidades. And our desire, and when CHS Alliance is working, is to come back to this collaboration between international, national, and local, so that the commitments are met. As we said, the national organization, they are the closest. They have the contextual knowledge. They know the language. They know the culture. They know all of that. They are the best place. We will continue saying that they are the best place to work so that the commitments are met. Por eso creemos en el trabajo conjunto de las organizaciones internacionales, nacionales y locales, que sin duda son las más cercanas y tienen el conocimiento contextual único que les permite realmente garantizar los compromisos de la norma monetaria esencial. Pero ahora esta mañana escuchamos muchos retos que todavía tenemos. Se han dado pasos hacia esto de la localización. Creo que la CHS apunta mucho a esto. Hay pasos dados del lado de los donantes, del lado de las organizaciones, del lado de las comunidades, pero todavía nos hace falta mucho por avanzar. A nosotros nos gustaría mirar en la práctica qué significa eso de la colaboración, del estar más cerca y todo. Entonces, me gustaría invitar, bueno, un invitado ya está sentado aquí porque nos está haciendo la traducción, que es Pacho. Perdón, yo no soy intérprete, estoy improvisando, me excusarán él si era no estuvo invitado, claro. pero lo hemos invitado también a que haga otra cosa. Entonces, Pacho, como miembro de una de las organizaciones internacionales que trabajan en la ayuda humanitaria, HelpAge International, me gustaría llamar a Luis Francisco, que es de Convite, Venezuela, Colombia, ahora Colombia nomás. Y me gustaría llamar a Otibel, que viene de Ecuador, que es también miembro de otra fundación que se llama Haciendo Panas en Ecuador, que trabaja con migrantes y es una organización con ciudadanos venezolanos haciendo el trabajo humanitario en Ecuador. Digamos que aquí podemos tener el panorama como de diversos niveles de organizaciones de las que está hablando Bona. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? ¿Puedo hacer propaganda? No. Great. I think we have the opportunity. We said CHS in action. We said we are encouraging organizations to work together to meet the commitment. Let's see how it works in practice. So I have a question for Pacho. Pacho, you will translate and then you will answer. Pacho, you work for HelpAge International. And we know that HelpAge International is one of the founding organizations, founding members of the CHS Alliance where I work. Bueno, Pacho trabaja en HelpAge International, que es una de las organizaciones miembro de la CHS Alliance. And HelpAge is also CHS verified since 2020. Y también está Verificada. Checked. Sí, por la CHS, o sea, ha cumplido porque hay un proceso como de evaluación y certificación. So the engagement of HelpAge is without any doubt. El compromiso de HelpAge es a todo dar. Now the question to you, Pacho, is how do you work with partners now in Colombia, in Ecuador, in Latin America, to ensure that the commitment that HelpAge has is also being met to people in the communities? Entonces la pregunta, Pacho,
¿No se oye? Ah, la grabación. Por Ok. favor. Entonces, Pacho, la pregunta es, ¿cómo tú como HelpAge Internacional trabajas con las otras organizaciones para asegurar que los compromisos de la CHS se están alcanzando? Ok, entonces voy a hacer propaganda. Latinoamérica, Voy a Colombia, en voy a Ecuador hacer y en propaganda. Latinoamérica. Aquí Va a ser la falta, propaganda. aquí falta mencionar el primer nivel, y el primer nivel es el del donante. Todos estamos aquí gracias al compromiso con la localización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, de la Comisión Europea, OECO, a través de su programa Haciendo Panas. Y lo digo porque nosotros hacemos parte de otro programa del GFFO comprometido con la localización, que es el programa de trabajo con comunidades migrantes e indígenas que tenemos localizado en Venezuela y Colombia desde 2023. Entonces, me parece que el primer elemento para decir es uno cómo acciona la CHS. Vamos a ser prácticos. Estamos viviendo un recorte de 210 millones de dólares en el sector. El primer elemento es que tiene que haber fondos y recursos para poder movilizar la localización. Sin eso no hacemos nada. No está ninguno de nosotros acá. Y yo sí quiero dar mi mensaje de gratitud y de reconocimiento enorme al GFFO, a la Embajada de Colombia, en nuestro caso de Alemania en Colombia, y a la señora embajadora que nos ha acompañado personalmente hasta las comunidades, y en Venezuela, donde son unos campeones de la defensa. Lo segundo que voy a decir es que, bueno, HelpAge International, más que una organización, es una red, es un network abierto, y no es de solo, digamos, no es de solo la ONG, va mucho más allá, lo mismo que este programa, que son más de 130 organizaciones en los territorios juntas. Entonces, digamos que el concepto de la norma humanitaria esencial en acción va mucho más allá de una organización o de varias organizaciones, y digamos que hace referencia al concepto de red. No me voy a detener en decir que es que el camino de ponerlo en acción es fortalecer las capacidades de los socios locales, transferirles recursos, competencias, formarlos, la transferencia de tecnologías blandas y duras en el territorio, empoderarlos, dar autonomía, porque eso ya lo sabemos todos. O sea que hay colegas, yo veo muchos rostros conocidos y un abrazo lleno de cariño, ya me encontré a otros y me emocioné, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que estamos viviendo en este momento un buen momento, que es un momento de cambio paradigmático, de shift. CHS significa en el centro está la comunidad. Esto hay que verlo al revés, de abajo para arriba, de lo comunitario y de lo local, y después el resto. Y eso implica, ¿qué es lo primero en una organización internacional? Para mí, revisar los recursos. Hay que ser más chiquitos, hay que transferir más y hay que creer más. Digamos que yo creo que en el sector humanitario particularmente somos los que garantizamos la calidad, los estándares, la protección. Pues carreta. ¿Quién lo hace en Tierra Bomba? Daniela con Marta. Yo no trabajo en Tierra Bomba, el que lo hace es ellos. ¿Quiénes hicieron la escuela? Ellos. ¿Quiénes hicieron el consultorio comunitario médico para personas indígenas en la frontera colombo-venezolana? Luis Francisco. Y ahí pregunto entonces a Luis ¿Usted? Francisco. O sea, otro nivel. Sí. Ya Pacho nos había hablado de otro al que también agradecemos nosotros que nos hayan permitido estar aquí. Pero Luis Francisco, tú como Convite, que es una organización nacional, ahora binacional, ¿cómo es que trabajan ustedes para garantizar que se logran esos compromisos de la CHS? Bueno, buenas tardes. Fundamentalmente tiene que ver con un cambio del paradigma de cómo ves a las comunidades, es decir, poner a las personas al centro de las cosas, de la atención en este caso, significa consultarle, significa valorar los saberes ancestrales de esas comunidades, significa entender que hay dinámicas propias y que la soberbia técnica de nosotros como técnicos humanitarios no está por encima de eso. Hay que preguntarle a la gente. Por ejemplo, nos hemos dado
la tarea de que si vamos a confeccionar un kit de alimentos, hay que hacer un focus group para ver qué come la gente. ¿Por qué? Porque estandarizamos y tratamos igual a diferentes. Hay que valorar la diferencia de cada comunidad, de cada contexto. Y esto es parte de la norma esencial humanitaria, al darle voz a las comunidades para que se expresen. De igual forma hemos tenido comunidades que nos han planteado cosas como que, recuerdo en SEA, una alerta que tuvimos en un año en el estado Mérida, en Venezuela, nos pedía un señor mayor que vivía en la zona alta de SEA, estado Mérida, nos pedía pitos. Y él decía que él tenía una estrategia para alertar de cómo enfrentar para poder evacuar tempranamente. Les llevamos pitos y al año siguiente, porque es una zona con laderas, volvimos con otra emergencia y resultó ser que la cantidad de personas aisladas fueron menos, lo que hizo que efectivamente estuvieran en menor riesgo. ¿Por qué? Porque el señor se dedicó con sus pitos a alertar, porque él vive en la zona alta, de cuando venía bajando la riada, y eso permitió decir, cualquiera diría, bueno, pero ¿qué va a decir ese señor? ¿Qué va a hacer con los pitos? Ahí está parte de la voz que hay que darle a las personas, porque tienen cosas que decir. Y eso que decir debe ser parte de la confección, del diseño de nosotros. No nos las sabemos todas. Es decir, las comunidades son las que tienen en sus manos, solo que necesitan acompañamiento, recursos, sin lugar a dudas, y sobre todo que sean escuchados. Hay una gran necesidad de que esas comunidades sean escuchadas, y yo creo que aplicar los estándares humanitarios parte de ese principio, parte del principio de darle voz a esas comunidades afectadas. Ahí yo quisiera pasarle un momento. Yo voy a pasarle a Otibel. Bien, entonces déjame decir una cosita aquí, y es ese cambio de relación paradigmática también tendría que significar que nosotros no sabemos qué hacer. La gente en el territorio sabe qué hacer. Y por eso le paso a Tibel, porque en este momento estamos atendiendo uno de los sectores más dramáticos, digamos, de gap humanitario en las inundaciones del Ecuador. Y entonces yo paso el micrófono. No, ya está bien pasado, Pacho. Gracias. De eso se trata la colaboración y todo eso. Buenas tardes. Bueno, primeramente es importante saber que las capacitaciones y el monitoreo por parte del PACE para la Fundación Haciendo Panas ha sido importante para el crecimiento y fortalecimiento organizacional de nuestra fundación. Para la Fundación Haciendo Panas es consciente de la necesidad de la participación comunitaria en todos los procesos, desde el inicio hasta el final, saber por qué estamos, para qué estamos y cómo llevaremos a cabo el proceso, saber realmente cuáles son sus necesidades. Y es así como hemos venido desarrollando el trabajo y que actualmente estamos haciendo, sabiendo cuáles son las necesidades de las personas más que las necesidades que nosotros podamos ver. La resiliencia, saber que ellos son los protagonistas de salir de esa crisis, y a través de esas capacitaciones y esos talleres que venimos recibiendo desde el PEI, podemos transmitirles a ellos la forma en que ellos pueden salir, dejar la crisis atrás, las atenciones, saber que ellos no están solos, porque cuando uno atiende estas comunidades, son comunidades que se sienten abandonadas, y ellas sienten que llegamos nosotros, vinimos a tomarnos una foto, a entregar algo y ya nos vamos. No, la idea siempre ha sido transmitida a través del PEI, que nosotros estamos allí para dejarles algo, para que ellos puedan en mediano plazo poder salir de la crisis y darle continuidad a estos procesos donde ellos participan desde el principio hasta el final. Algo que ha sido importante para nosotros y para nuestra evaluación ha sido esa integración con los actores claves de las comunidades, los líderes y personas que pertenecen a las comunidades, que finalmente realizan y son los que nos evalúan, y son los que nos dan la tranquilidad a nosotros de saber que hicimos algo y lo hicimos bien, y que siempre esperan que nosotros volvamos, nos esperan con los brazos abiertos porque sintieron que realmente recibieron la ayuda que ellos necesitaban. Les solventamos una solución. Gracias, Otibel. Estás diciendo algo que también es muy importante y pasa por uno de estos compromisos, y es en relación con la retroalimentación o la devolución de la comunicación, o una comunicación realmente con equilibrio. No son las personas de las comunidades quienes hacen la encuesta que nosotros necesitamos y nos traen los resultados que nosotros analizamos y nosotros tomamos las decisiones.
O sea, es una participación efectiva, real, desde el saber del territorio hasta el análisis y hasta la toma de decisiones, que es realmente equilibrar las relaciones de poder entre todos, ella decía, los actores que participan en la acción humanitaria. Entonces, digamos, vemos reflejado, sabemos que 1 hora es muy corto para poder reflejar todos los aprendizajes, experiencias y riqueza que cada uno de ustedes desde sus organizaciones pueden colocar en esto que fue nuestra consulta. Lo que hoy estamos más seguros es que la CHS tiene un lenguaje más fácil, se simplificó, es más claro saber cómo hacer y cómo las organizaciones lo interpretan también para que en las comunidades sea realidad el respeto a los derechos de la dignidad, a su seguridad y a la participación en los procesos de toma de decisiones, cualquiera que sean los niveles. Entonces, Bona, yo quisiera agradecer a los compañeros y al compañero, bueno, Pacho también, y a las compañeras que vinieron. Es que Pacho está aquí en Bogotá todo el tiempo, entonces, no, pero a las compañeras que vinieron de su región, nos gustaría que ellas van a estar aquí también hasta el día de mañana, van a estar en los diferentes paneles, poder dar la oportunidad y que ustedes también se la tomen, de poder aportar todo lo que ha sido su experiencia, lo mismo que Luis Francisco, y agradecerles a todos por haber estado aquí con nosotros. Quedan como 10 segundos. Necesito decir una cosa, que es para la alianza CHS, dado que el PEI es un miembro fundador, verificado y demás. Yo quiero hacer esto como en perspectiva latinoamericana y colombiana. El proceso de check de verificación de la CHS es fundamental. Para quienes sepan por qué, es porque si estás verificado por CHS, tienes acceso a las agencias de financiación internacionales. Esa es la consecuencia. Estás firmado. Y muchas de las agencias, la mayor parte de las agencias europeas, también en su momento la USAID o el PRM, le pedían a las ONGs internacionales estar verificados al menos por la CHS, por la alianza CHS, que es como un compromiso de calidad de pares para poder acceder a fondos. Como toca cambiar el paradigma, además porque no hay plata, y toca poner en el centro a las organizaciones locales, el proceso de verificación de la CHS es un proceso que demanda recursos y es muy costoso. No conozco la primera organización local en Colombia que pueda pagarlo, ni siquiera las más grandes. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que lograr espacios para que AIDES certificadora CHS, junto con otros que debe haber por acá o que sean trainers de esfera, como yo, logremos generar espacios y vínculos para al menos certificar en CHS a nuestros líderes de organizaciones locales y comunitarias y nuestros socios locales. Y número 2, yo dejo la ideita, Bona, perdón que siempre es pidiendo plata, pero ojalá lográramos un mecanismo de verificación de CHS para organizaciones locales que sea asequible para ellos, porque todo lo que nosotros podemos hasta ahora hacer es incluir a socios locales nuestros en nuestra propia verificación, y hemos incluido 2. Uno es el secretario de Pastoral Social de Riohacha, está verificado. No sé si hay alguien acá de Riohacha, pero él es socio local emblemático en Colombia de HelpAge, por eso. Ya está ahí. Ahí entonces, para Bona y para Jorge que está, que también se habla, para Bona, ¿cómo conectamos con la CHS? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se hace la certificación y la verificación? Y esto de no hay plata para pagar ese proceso. Thank you. I was asking for 5 minutes. Yeah, thank you very much. Let me do this first. This is how to engage with the CHS, because we talked about the CHS a lot. What I wanted to show here, one of the first things is that with this QR code, you will be guided to a web page where if you are convinced by the CHS, you can sign, your organization can sign. I think CHS is something good for my organization to do. This is the first step of engagement with the CHS. Entonces Bona estaba preparado. Yo no había dicho que yo iba a decir esto, pero él estaba preparado
estaba dateado, o sea, ahí de algo le había sapeado. Este QR es el QR que nos va a dirigir a la webpage y la plataforma de la alianza CHS, que es una alianza de organizaciones sin ánimo de lucro. Y en ese sentido, el primer paso es que cada organización local se registre como parte del compromiso de CHS. Varios de nuestros socios locales ya han dado ese paso. Entonces, lo primero es dar el primer paso. Eso dice uno. Okay. These are some ways, our time is not over. These are some ways you can become a CHS Alliance member because now that the time is over, I wanted to show as well that there are different options of CHS verification. We have someone here, Jorge, who is one of CHS auditors. I think we can connect with him during the break so that we understand. Jorge will be on the panel, another panel tomorrow as well. For those who are interested, please come tomorrow and listen to how audit works. Thank you. Maybe we need the microphone for the online. Una última intervención. Sí, yo represento a HQAI, que somos la organización mundial que certificamos y verificamos independientemente la norma humanitaria esencial. Es importante decir dos cosas. Uno, si bien tiene un coste, no es un coste que puede parecer elevado, pero es un coste que para una organización local depende de aproximadamente de 25.000 a 30.000 francos suizos, que evaluaciones externas realizadas de proyectos tienen costes similares, pero a diferencia de las evaluaciones externas, nosotros también tenemos un fondo de garantía, de facilitación, lo cual nosotros hemos financiado a muchas organizaciones en el mundo, incluido a 4 organizaciones colombianas, las cuales por motivos de confidencialidad no puedo decirlo, pero tenemos organizaciones por todo el mundo certificadas. Con lo cual yo creo que es más un compromiso, unas ganas, que no un acceso a fondos, porque también hay muchos donantes que ahora están abiertos. Entonces sí que para mí, en mi opinión, no es tanto un problema económico, sino es quizá un desconocimiento, por eso he venido yo aquí a explicarlo, y también unas ganas de apostar por esta certificación. Nosotros, más del 30% de nuestras organizaciones certificadas son locales. Tenemos las mayores del mundo, pero también tenemos organizaciones que tienen 30 personas en su staff, con lo cual nosotros es importante también saberlo, que nosotros nos adaptamos y trabajamos en función a los socios, porque como dijo Bona, nosotros creemos que en la localización, entonces el primer paso para la localización es nosotros fomentarlo. Por poner un ejemplo, las auditorías que hemos hecho en América Latina las hacemos en castellano, no las hacemos en inglés, que es como se suele hacer en otras organizaciones. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a Bona también por compartir con nosotros acá. Y gracias a las personas organizadoras de este evento, a los donantes, a todas los representantes y las representantes de las distintas organizaciones. Vamos a estar, así que podemos seguir conversando en los cafés y en los refrigerios. Bueno, pues un aplauso grande a Bona, que ya es amigo de todos. Muy importante, generó mucho interés este panel. También Bona nos explicó que Jorge va a estar mañana interviniendo en un panel, entonces hay que seguir estando aquí, podemos intercambiar en los diferentes espacios. Muchas gracias, Aide, por haber moderado esta conversación con estas experiencias, con esos intercambios, con estas herramientas que nos ayudan también a hacer nuestro trabajo siempre mejor. Seguimos con la agenda. A todas las personas que están conectadas, quédense conectadas, esta agenda cada vez es más interesante porque nos vamos ahora a hablar de un nuevo tema que esta mañana lo mencionaron y vamos a hablar efectivamente sobre el triple nexo. La integración entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz es lo que conocemos como el triple nexo. Representa una oportunidad clave para transformar las respuestas de emergencia en procesos sostenibles liderados por las propias comunidades. Y para traer un caso concreto, pues aquí tenemos un contexto, el caso de Catuche, nos ofrece un ejemplo valioso de cómo es posible transitar de la asistencia inmediata a la gestión comunitaria sostenible.
para fortalecer esas capacidades locales y promover cambios que sean duraderos. En este espacio, pues contaremos con la participación de Camilo Burgos, del JRS Venezuela, Venezuela fuerte en la participación en este congreso con muchas experiencias, y Lisbeth del Valle Mora Sánchez, lideresa comunitaria e integrante del consorcio social Catuche. Les pido un fuerte aplauso para ellos, quienes compartirán su experiencia, los aprendizajes y los desafíos que han enfrentado durante todo este proceso de transformación comunitaria. Camilo, tienes ahora la palabra, el espacio, los minutos, y pues como dijo Bona, eso empieza a salir rojo. Tenemos entonces unos 50 minutos para este nuevo espacio. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Pues es un gusto estar acá el día de hoy compartiendo con ustedes esta buena experiencia de Catuche. A propósito un poco como de la intervención de uno de los colegas que estaba antes, que decía que se tenía que tener como una apuesta por las comunidades y fortalecer como sus capacidades, creo que esa oración o esa frase nos da como la entrada perfecta para poder conocer esta experiencia de Catuche, la cual es una comunidad organizada que ha venido teniendo un proceso organizativo bastante interesante y que considero desde Venezuela y desde el JRS Venezuela consideramos pues que ha incorporado muy bien estas tres dimensiones del triple nexo. Y esto un poco se ha dado porque Catuche ha logrado reconocer que sus, digamos, como sus retos como comunidad están profundamente entrelazados entre la pobreza estructural, entre la exclusión, la desigualdad, pero también por fenómenos de violencia. Entonces, antes de entrar un poco como a profundidad sobre la experiencia de Catuche y cómo desde Catuche han logrado como incorporar o adelantar estas tres dimensiones del triple nexo, pues vamos a repasar rápidamente qué es, ¿no? Entonces, pues el triple nexo es un enfoque que busca que tres dimensiones se puedan articular coherentemente en la respuesta en contextos de emergencia o en situaciones de crisis que se presentan. Entonces, la primera pues es la asistencia humanitaria, que busca responder a las necesidades inmediatas que están teniendo pues las personas o unas comunidades en un contexto determinado en situaciones de crisis o en situaciones de emergencia, y por supuesto pues poder garantizar este acceso sin discriminación alguna. En segundo lugar está el desarrollo sostenible, y allí se nos invita a que estas acciones que se adelantan generen procesos de transformación a largo plazo que permitan a las comunidades desarrollar o activar procesos de resiliencia, pero también que puedan como promover a sí mismas como estrategias de acceso a servicios y oportunidades económicas. Y en la tercera dimensión está todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, y es que se busca impulsar acciones que reduzcan pues los niveles de violencia, pero que también promuevan una cohesión social y que promuevan una sana convivencia en el territorio. El triple nexo, como les mencionaba, pues nos invita a generar acciones coordinadas en estas tres dimensiones, y consideramos, o bueno, considero que esta experiencia de Catuche ha sido una experiencia bien interesante, porque a partir del consorcio social Catuche se han logrado como promover estrategias de fortalecimiento comunitario, pero también de respuesta y articulación a una situación de emergencia que vivieron como comunidad, pero también promover estrategias que llamen a la construcción de paz y a tejer, a fortalecer el tejido social. Antes de darle como el paso rápidamente a Lisbeth, porque ella es la protagonista y la idea es que ustedes la puedan escuchar de primera mano, les cuento rápidamente. Catuche es un barrio que está ubicado en las laderas del Cerro Ávila en Caracas, Venezuela. Catuche se configura o crece a raíz de, bueno, como en los alrededores del río Catuche, pues que es un río que a propósito del Ávila, pues baja del Cerro Ávila. Como comunidad, Catuche ha tenido como una serie de retos en cuanto a la violencia, porque hubo un momento de su historia en donde se estaban presentando unos niveles altos de violencia, pero pues también crecieron o se configuraron
con un altísimo riesgo justamente por lo que representaba la quebrada Catuche o el río Catuche. En diciembre de 1999, como comunidad, vivieron una situación hito, y es que a raíz de unas lluvias torrenciales muy fuertes que hubo en Caracas, se presentó un deslave que afectó tanto al estado de Vargas, que está de un lado del Cerro Ávila, pero que también impactó a una parte de Caracas, entre ellas el barrio Catuche, y el barrio pues básicamente fue devastado por este deslave que se presentó. Sin embargo, a raíz un poco como de esta estructura comunitaria fuerte que había en Catuche, lograron responder a esta situación de emergencia que se presentó, pero también previamente lograron desarrollar también como una serie de medidas o estrategias que les permitieron mitigar esa situación que se presentó. Entonces, pues bueno, hoy tendremos la oportunidad de conversar un poco más con Lisbeth, que como bien lo mencionaban ahorita, pues es una lideresa comunitaria del Consorcio Social Catuche. Y pues bueno, Lisbeth, bienvenida a este espacio. Y para comenzar, quisiera que nos cuentes un poco cómo surge el Consorcio Social Catuche y qué motivos impulsaron su creación. Buenas tardes, gracias por la invitación. El Consorcio Social Catuche es una organización, es una asociación civil formada por la Asociación Civil Catuche, que es la comunidad de Catuche organizada en esta asociación. Está integrada por Fe y Alegría como unidad de desarrollo social dentro del Consorcio Catuche y por la Oficina Local de Apoyo Técnico, que es la oficina que coordina los estudios y desarrollo de obras físicas necesarias dentro del barrio. El Consorcio Social Catuche nace unos 6 años después que se comienza a trabajar en la comunidad de Catuche. El contacto inicial con esta comunidad es de algunos sacerdotes y religiosas de las zonas aledañas que se acercan a conocer un barrio que era temido por todo mundo. Era tan temido que no bajaba ni Dios. En los años 89, a finales de los 80, comenzaron a bajar religiosas, religiosos, novicios, novicias, al encuentro con la gente. ¿Qué significa? Que iban sin proyecto en las manos a acercarse, a conocer a las personas y a establecer relaciones con ellos. Repito, no llevaban ningún proyecto, ningún plan preconcebido. Su única idea era conocer a la gente, acercarse, pero también dejarse conocer. Tenía que ser esto un proceso de afectación mutua para estar ambos o todos a la par. No tener ventaja el sacerdote, la religiosa, el profesional que llegaba porque conocía los secretos de las personas, no, sino también se desnudaba ante la gente, mostraba su humanidad para poder establecer relaciones de confianza que permitiera juntos, posteriormente, comenzar a pensar qué se podía hacer. Entonces, el consorcio es un matrimonio de 3. Yo sé que eso es ilegal en Venezuela, pero es la cosa más interesante que hemos podido tener allí en nuestro contexto. La comunidad sentada con la misma voz, voto y responsabilidad que las organizaciones que acompañan este proceso. Listo. Lisbeth, cuando surge como esta iniciativa del Consorcio Social Catuche, inicialmente se da justamente para trabajar sobre estos altos índices de violencia que se estaban presentando en el territorio.
pero también con una necesidad pues, de poder generar unas estrategias de mitigación de riesgo, por lo que estaba pues, el río Catuche en la mitad del barrio, ¿no? Vamos a centrarnos por ahora como en este componente de construcción de paz o de paz, y quisiera preguntarte como, ¿qué factores ayudaron en el proceso de la organización ¿qué factores ayudaron a que el proceso ganara como legitimidad con las personas y pues con la misma comunidad? Después de 3 años más o menos de pensar y respondernos la misma pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? En las comunidades cristianas, en pequeñas reuniones, ¿a qué nos invita Dios? ¿Cómo queremos vivir? Esto a lo que nos sentimos invitados se parece a la realidad que tenemos. Todo esto, más o menos 3 años y medio, duró esas preguntas, y las respuestas, lo que iba saliendo, se iba sistematizando de manera de poder tener materia para poder luego desarrollar propuestas. Nosotros llegamos como a los 4 años, los genios llegamos a la conclusión de que queríamos vivir mejor, que queríamos tener una vida más humana. Y eso pasaba por varias cosas. Uno, por toda la intervención física del barrio. Un barrio de alto riesgo que crecía a los lados, a ambas márgenes del río, incluso sobre el cauce de la quebrada había algunas viviendas. Pasaba por las relaciones entre los vecinos, por las carencias de las personas, muchas con bajos niveles educativos, el desempleo, etcétera, 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 ¿sí? Después de este tiempo en que la gente dijo, esto es lo que yo quiero, yo me veo retratada ahí, yo me veo retratado ahí, y con esto me voy a casar, voy a comprometerme con esto, eso nos dio pie para comenzar a trabajar el tema de la violencia. ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer yo algo si no tengo garantía de cierta tranquilidad? Catuche era un barrio donde a la hora menos pensada se podía armar un tiroteo entre bandas, entre jóvenes, y eso era muy importante, que la gente tomara conciencia de que era necesario controlar esos niveles de violencia, entre otras cosas porque estaban siendo producidos dentro de la misma comunidad. Entonces, la lógica era, si quiero trabajar por esto, por hacer mi barrio mejor, si para eso hay que hacer infinidad de trabajos físicos y sociales, no es posible que logremos ningún tipo de reunión si no garantizamos ciertos acuerdos de convivencia. Les puede parecer un poco loco, pero de los primeros acuerdos que teníamos era que allí no se podía armar un tiroteo a cualquier hora. Y si había gente trabajando, había que avisarle. Entonces, por ejemplo, los viernes en la tarde, algunos jóvenes se le acercaban al arquitecto y le decían textualmente, ingeniero, váyase temprano, porque hoy se mata culebra. Matar culebra es ajustar cuentas. Y eso, ¿y qué les decía el arquitecto? Ustedes
resuelvan sus problemas como consideren lo mejor. Pero si ustedes me rompen un tanque de agua, me lo pagan. Los dos grupos van a juntar el dinero y me van a pagar el tanque de agua, que era muy escasa en el barrio y muy necesaria para las obras. Entonces, cosas así mínimas que parecen medio infantiles a veces, fue lo que nos permitió acercarnos y conversar. Cosas como que las mamás de jóvenes que estaban en problemas se incorporaran a la comunidad cristiana, que era un espacio de reflexión. Cosa como que entendieran que sus hijos, los hijos de jóvenes en problemas, podían ir a actividades educativas y deportivas sin problemas, porque estos niños nacieron sin problemas. Tenían problemas sus papás. Y los niños tenían la oportunidad de tener algo distinto si nosotros se lo ofrecíamos. Teníamos también la posibilidad de trabajar con las mujeres. La primera decisión que nosotros tomamos con respecto a la paz fue: aquí se acabó que los espacios públicos sean de las bandas. Los espacios públicos son de la gente. Y lo primero que hicimos fue organizar una marcha por la paz que atravesara los 2,5 kilómetros que medía el barrio. Para muchas personas fue la primera vez que caminaron el barrio, porque todo el barrio les parecía muy peligroso. Esa marcha fue organizada, entre otras personas, por 2 mujeres cuyos hijos estaban en problemas, y una era madre de un joven que mató al hijo de la otra señora que estaba organizando. El barrio conocía esa realidad y esos testimonios eran para la gente, los desarmaban. Decían, pero si yo tengo a lo mejor problemas o desacuerdos más pequeños con mi vecino, ¿por qué no voy a buscar formas de encontrarlos? Entonces, nosotros a lo largo de 30 años en Catuche hemos atravesado diversos tipos de violencia. Las violencias iniciales de bandas, hemos tenido como 3 picos de violencia de bandas. La primera vez nuestro aprendizaje fue: los espacios públicos son de la comunidad y nunca los vamos a dejar solos. Si los dejamos vacíos, otros se van a apoderar de ellos. En el segundo pico de violencia, que fue por el año 99, ya teníamos suficiente presencia en el barrio y fue llamar a las bandas en conflicto, sentarlas y llegar a acuerdo. Y la garantía éramos las personas que los estábamos convocando. La garantía de que todos salieran ilesos. A veces uno le mete al loco y no se da cuenta. Luego, en el año 2005, también hubo otro evento de violencia de 2 sectores contiguos. Allí se logró, digamos, controlar con la conformación de las comisiones de paz. Estos eran madres e hijos que llegaban a acuerdos para controlar los niveles de violencia en el barrio. Qué bueno, gracias Lisbeth. Bueno, allí un pequeño paréntesis, también ustedes están viendo como una serie de fotografías donde se hace evidente un poco cómo ha sido este proceso de transformación física del territorio, pero donde también un poco ustedes van a poder ir viendo algunas fotografías de todos estos procesos que se adelantaron y se adelantan aún hoy en Catuche. Lisbeth, entonces desde el Consorcio Social Catuche, digamos como a la par de que iban trabajando sobre
esas estrategias para la construcción de paz, para disminuir digamos, los índices de violencia que se presentaban en el territorio, también comenzaron a trabajar sobre la prevención y mitigación de riesgos, productos pues de la quebrada que atravesaba, pues que atraviesa hoy por hoy el barrio Catuche. Entonces, cuéntanos un poco esos primeros ejercicios de prevención y gestión de riesgos comunitarios, cómo surgieron y pues qué fue lo que se hizo previo al desastre o pues al deslave de 1999, pero que fueron fundamentales para evitar una pérdida de vidas pues mayor durante pues este evento. Dale. Del año 92 al 99, en Catuche se propuso un proyecto de habilitación física del barrio para incorporarlo a la ciudad. Esto implicaba, entre otras acciones, la liberación y saneamiento del cauce de la quebrada del río Catuche, la separación de aguas servidas de las aguas de lluvia. Todas las aguas del barrio desembocaban en el río y de los sectores vecinos también, es decir, que la gente vivía frente a una cloaca. Había que liberar el cauce de la quebrada de las viviendas que estaban construidas sobre el cauce de la quebrada, especialmente en algunos sectores donde el curso del río se estrechaba de manera importante. Había que hacer muros de contención para la mitigación de riesgo y fosas desarenadoras en las cabeceras del río para que el agua fuera perdiendo fuerza con la caída y entrara a la ciudad pues en un cauce pues un poco más controlado. Durante estos años se lograron construir 33 viviendas de sustitución. Esas eran las 33 viviendas o ranchos, como los llamamos a las viviendas precarias, que estaban construidos sobre el curso sobre el cauce del río. Esta es la primera experiencia de viviendas de sustitución que se desarrolló en el país hasta ese momento. Siempre en Venezuela las viviendas de sustitución se construían después de pasar las tragedias. No, esto fue tratando de mitigar el riesgo de estas familias. Todas esas viviendas fueron construidas en lugares aledaños en 2 años, en el año 97, 2 años antes del deslave que arrasó con el barrio. Se había logrado la separación de las aguas servidas, de las aguas de lluvia, más o menos en 1,5 kilómetros, 1.2 kilómetros. Teníamos fosas desarenadoras, habíamos construido un muro de contención hecho con gaveras de una cerveza muy popular en Venezuela, con gaveras vacías. No había bloques y con eso se logró hacer la estructura que hasta hoy tiene más de 30 años ese muro y ha funcionado perfectamente. Se logró la construcción de vías de acceso, se logró la construcción de centros comunitarios para el encuentro, la formación de la gente, y se logró también construir un sistema de alerta temprana. Este sistema de alerta temprana se vio necesario a raíz del huracán Bred, que pasó por Caracas en el año 93, y la gente pues nunca había visto la quebrada tan crecida, había alcanzado un nivel de 1.5 metros y y allí se comenzaron a marcar los niveles que podía alcanzar la quebrada en época de lluvia. Entonces, ¿eso qué servía a la gente? Para alertar
depende de los niveles de agua, había que comenzar a desalojar las viviendas o proceder de acuerdo a lo que estaba previsto. Listo. En 1999, en diciembre, se produce como este deslave, que como bien lo escucharon, la comunidad ya se había preparado, tenía allí como una serie como de estrategias para mitigar estos riesgos, pero pues bueno, fue inevitable como que se presentara esta situación, pero el Consorcio Social Catuche estuvo allí como para ayudar o contribuir a la respuesta a esta emergencia, tanto durante la emergencia como posterior a esta. Cuéntanos un poco como cuáles fueron como esas estrategias que ustedes como consorcio desarrollaron y pues que consideras que pueden ser como replicables en algunos otros contextos similares. Ese deslave es algo como de viene el lobo, algún día puede venir el lobo va a venir, tenemos que aprender. Y un día el lobo llegó y arrasó con el barrio, una quebrada que normalmente no alcanza los 50 centímetros de alto, llegó a alcanzar los 8 niveles en toda la extensión, los 8 metros, un nivel de 8 metros con toda la extensión de la palabra, toneladas de barro, de elementos sólidos, piedras, tronco, tierra, agua, bajó por el cauce de la quebrada y arrasó con más de 600 viviendas en cuestión de 4 horas. Ese sistema de alerta temprana que teníamos, que eran las marcas, cuando la marca del BRED se perdió de vista, nosotros también comenzamos a perdernos de vista todos. Cada quien fue organizando su sector para ir saliendo y orientando a las personas a salir y ya mañana venimos, pero hoy salgamos. Y esa fue la movida en el barrio. Salgamos, no importa que nos mojemos. Salgamos y mañana regresamos. Pues nosotros logramos en ese tramo de 2,5 kilómetros sacar a toda la población. Perdimos 19 personas. Y nada, y esa misma noche nosotros nos vimos, cuando digo nosotros es la comunidad y las otras dos unidades del consorcio, nos vimos envueltos en una cosa que jamás imaginamos y por lo tanto no teníamos la menor idea de qué se hacía allí. Y después de toda una noche de andar deambulando por el barrio, viendo las salidas, que de verdad la gente hubiera salido, tratando de localizar a las personas, porque sabíamos que estaba un inmenso grupo en el filosofado de los jesuitas, otro estaba en la iglesia donde las hermanas de Santa Ana, en algunas escuelas cercanas. En el mismo momento del desalojo del barrio, nosotros tuvimos mucho cuidado de que las familias salieran juntas. Nosotros conocíamos a la gente en el barrio se conocía, que todas las familias salgan juntas. Después que estén afuera, ellos deciden si se separan, qué hacen, pero de aquí todos juntos. Para nosotros era muy importante porque era la única forma de controlar que la gente estaba saliendo. Más o menos 5 o 6 de la mañana, ya estaba clareando el día. No, estamos reunidos, un pequeño grupo en el filosofado de los jesuitas y nos miramos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y sale un dominicano y dice, yo creo que 3 ollas de avena. Y nosotros, pero no, nosotros hablamos de cosas trascendentales. ¿Cómo recuperamos a la gente? ¿Cómo recuperamos a la comunidad? Y este dominicano que todos los años pasan
los huracanes y los deja sin nada. Decía, sí, eso lo pensamos luego. Ahorita lo que tenemos que pensar es que aquí tenemos más o menos 200 personas con no sé cuántas horas sin comer y ahora los niños van a empezar a llorar. Entonces, por ahora, con 3 ollas de avena basta. Bueno, a hacer avena. La gente misma se organizó para buscar avena para 200, porque en el filosofado habría para 10, para 200, repartir la comida y bueno, y organizarse eso. Entre todos teníamos que empezar a resolver. Después vino la ubicación de la persona, el traslado de las personas a refugios, a los refugios que acostumbra organizar allá el gobierno en las tragedias, los estadios, no sé qué, porque mucha gente estaba en escuelas, no se podían quedar en las escuelas porque los primeros días de enero tenía que volver los niños a las clases. Entonces, la gente en los refugios, ¿qué logramos nosotros decidir? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ubicar a la gente de Catuche, ¿dónde está? ¿En qué refugio? ¿En qué escuela? Y comenzamos a ubicar a la gente que estaba dispersa por toda la ciudad. Y luego comenzamos a escribirles cartas, porque se preguntaban unos por otros. ¿Y dónde está la vecina? ¿Dónde está la otra? Bueno, les escribíamos cartas, mandándose saludos y diciendo que íbamos a seguir adelante. ¿Cómo? No teníamos la menor idea, pero de que íbamos a seguir adelante, estábamos seguros que sí, porque todos manifestábamos el deseo de seguir adelante. Ya para el mes de enero, mediados del mes de enero, se tenía en Catuche una primera propuesta de reconstrucción física y humana del tejido social, unas líneas muy escuetas, pero ya teníamos cierta claridad construida entre todos. El primer año, todo el año 2000 para nosotros fue de atención a las familias damnificadas. Y nuestra atención era con la visión de que en el menor tiempo posible las familias pudieran tener un piso para levantarse económicamente y poder ser independientes y retomar su vida. Para eso, bueno, recibimos mucha ayuda de organismos internacionales. Logramos también, con ayuda del pueblo alemán, comprar unos terrenos seguros en la zona aledaña al río Catuche. ¿Para qué? Para construir viviendas para la gente que decidió quedarse allí, quedarse para proteger el cauce de la quebrada, para ser testimonio de lo que no se debía hacer en el futuro. Cumplir, bueno, ciertas normas. Ciertamente nadie se va a vivir encima de una quebrada por gusto, sino por necesidad. Pero la gente comienza a pensar que no por necesidad puedo buscar cualquier solución. Entonces, bueno, todo esto fue un trabajo inmenso. El equipo de trabajo, yo creo que creció 3 veces en un año. Había que censar a las personas, había que diseñar proyectos, había que buscar recursos, había que atender a las familias. ¿Qué proyectos iniciales tuvimos? Bueno, apoyo alimentario. El apoyo alimentario siempre lo planificamos máximo para un año. Y las familias, en la medida que se iban estabilizando, iban avisando para que fuera retirado el apoyo alimentario y esos recursos se pudieran usar en otras cosas. Por ejemplo, préstamos para la compra de enseres y alquiler de viviendas temporales. Los encuentros, por allí ven un poco de encuentros. Bueno,
para la gente de Catuche, encontrarse era una fiesta, era un alivio, era esperanza. Y eso tratábamos el mayor número de veces posible hacerlo. Que la gente se encontrara, que la gente conversara, que compartieran. Por supuesto, también teníamos un motivo, que era ir viendo qué íbamos a hacer, cómo se iba a desarrollar el proyecto, pero bueno, había que hacer encuentros multipropósitos. Sí, ¿verdad? Ya. Lisbeth, aquí en las imágenes, digamos, llama mucho la atención sobre la construcción como de una infraestructura de vivienda pues bastante grande, que se da justamente después, como una de las estrategias de respuesta que tuvo el Consorcio Social Catuche, fue gestionar como una serie de recursos para construir estas viviendas, donde finalmente fueron reubicadas aproximadamente 400 personas, 400 familias. Bueno, cuéntanos un poco sobre esa experiencia que fue bastante significativa. Sí, nosotros en junio del año 2000 logramos firmar un convenio con el Estado venezolano para la construcción de 400 viviendas para las familias que decidieron quedarse y formar parte e impulsar el proyecto. Esas viviendas serían construidas en los terrenos que compró la comunidad y el Consorcio Catuche con fondos que nos fueron donados de Alemania. Ese proyecto comenzó a ejecutarse muy bien, chéverísimo, como un año fuimos felices con el convenio con el Estado. En menos de un año comenzaron a cambiar el presidente del instituto con el que habíamos firmado el convenio del Consejo Nacional de la Vivienda. Y bueno, la persona que llegó no entendía cómo era posible que una gente que no tenía nada ahora quería administrar plata y quería hacer unas casas de 72 metros cada casa, y mire, con esos bloques, mire. Entonces, pero esto es ahorro habitacional. Nosotros estamos aplicando una política del Estado. No hubo forma. La cruz que nos hicieron con la mano izquierda es: ustedes quieren ser un gobiernito, y no. Ustedes o entran en cintura y hacen lo que nosotros queramos, o aquí ya no vamos a seguir más. Entonces, no hay cosa peor que una gente cuando de verdad entiende sus derechos. Demandamos al Estado venezolano un recurso de amparo constitucional que ganó la comunidad y el consorcio. Ustedes, yo creo que nunca la voz se me había quebrado tantas veces en 15 minutos, por estarnos violando el derecho a la vivienda digna y a la participación, porque nosotros queríamos hacer esto juntos de la forma que lo habíamos hecho durante 10 años, no de la forma que quería el Estado que lo hiciéramos ahora, ¿sí? O que lo hiciera la comunidad ahora. Bueno, esa sentencia la ganamos, tenemos sentencia firme, pero no nos dieron ni un bolívar más. El dinero que nos dieron alcanzó para construir 199 viviendas, que son las que ven allí, de 400 que era el convenio. Algún día esperamos que la comunidad de Catuche logre completar las viviendas para estas familias que quedaron sin viviendas. Ese fue nuestro. El espacio antiguo donde estaba ocupado el barrio debe ser destinado, o inicialmente estaba destinado a ser un parque peatonal, zonas de esparcimiento, de mitigación de riesgo para crecidas. A lo largo de los años, algunas zonas han sido repobladas, incluso algún político en época de campaña parceló y entregó a familias terrenos para que construyeran viviendas en zonas que anteriormente fueron declaradas de catástrofe. Esas cosas pasan, no solo en las novelas de Gabriel García Márquez, nosotros también tenemos historias.
la comunidad ha tratado todo lo posible de evitar el repoblamiento del cauce de la quebrada. Ha sido muy cuesta arriba. Las partes que logramos que permanezcan deshabitadas, se ha ido construyendo muros para la estabilización de taludes, caminerías, vías de acceso, plazas de agua, canchas. Estamos tratando de no dejar espacios vacíos para que no puedan ser ocupados. Entonces, eso es lo que y además de hacer eso, la gente sabe que tiene que hacer uso de esos espacios, porque si tenemos espacio y no los usamos, vamos a repetir los ciclos de violencia que teníamos anteriormente. Entonces ya la gente sabe que tenemos que cuidar el espacio físico donde estamos, tenemos que hacer uso de él. Y las normas, bueno, las normas las construimos entre todos. Si somos los que lo construimos y lo que lo usamos, bueno, vamos a hacer las normas de uso y de mantenimiento de todo lo que se hace aquí. Y bueno, ¿y en qué marco lo hacemos? Bueno, pues en el marco de estar en un lugar de altísimo riesgo que debe ser incorporado a la ciudad. Bueno, Lisbeth, muchísimas gracias. Allí ya vamos como terminando un poco este espacio. Hay muchísimos temas de los cuales hablar sobre la muy buena experiencia que hay en Catuche. Y bueno, Catuche, posterior como a este evento que se vivió en el 99, como bien lo ha mencionado Lisbeth, continuaron como avanzando o adelantando como todos estos procesos de mejora en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a mejorar también la calidad de vida. Como bien lo mencionaba, comenzaron a construir estos, digamos, como estos pasajes peatonales, donde también comenzaron a construir unas jardinerías, unos puntos de recolección de agua a los cuales la población puede acceder. Como ya nos queda poco tiempo, quisiera como, no sé, darle como la palabra al público para ver si alguno de ustedes tienen preguntas, pues también aprovechando aquí a Lisbeth. Hola, muchas gracias. Más que una pregunta es una reflexión que según usted estaba hablando, y tenía el cartel de la norma humanitaria esencial detrás justo. Y probablemente la comunidad de Cartuche nunca se dio cuenta, pero lo que hicieron fue seguir todos los compromisos casi de la norma. Es decir que, y esto lo digo porque sé que hay muchas organizaciones locales que cuando hablamos con estas normas internacionales tenemos miedo. Pero si se fijan, ellos supieron sus derechos, hicieron las decisiones participativas, compromiso 1. Lo hicieron en tiempo y de una forma efectiva. Buscaron estar mejor preparados y más resilientes. Y seguimos, casi todos los han cumplido. Entonces, con esto quiero decirles que no tengan miedo, que muchas normas, que aunque parece que vienen de fuera y son muy complicadas, las organizaciones de base las cumplen, las hacen porque las tienen dentro. Y en esto felicito a mi colega Bonaventure porque verdaderamente el CHS o la norma humanitaria esencial sí que ha logrado imprimir eso, ¿no? Que verdaderamente haciendo las cosas entre todos de una forma participativa, escuchándonos, buscando que no tengan efectos negativos y pudiendo quejarnos también, pues lograremos que las cosas se hagan mejor de una forma más eficiente y con más transparencia. Y probablemente se podrían certificar, exacto. ¿Alguien más? Bueno, Lisbeth, pues yo creo que para ir terminando, ¿tú cuáles crees que son como los aprendizajes que ustedes como Catuche pudieran compartir con algunas de las comunidades que hay aquí presentes, con algunas de las experiencias que hay aquí presentes, e incluso con las organizaciones humanitarias e internacionales que estamos haciendo presencia acá y que trabajamos día a día con comunidades? ¿Cuáles son como esas reflexiones o esos aprendizajes que tú dices, miren, es fundamental como que ustedes tengan en cuenta esto al momento de trabajar con comunidades como la de Catuche? Yo lo primero que llamaría es que los procesos comunitarios en comunidades tan frágiles son muy complejos de llevar, y esto
implica el desarrollo de procesos de largo alcance. Es necesario ir consiguiendo resultados y objetivos a lo largo del camino, pero nosotros no podemos revertir problemas de años en 3 días, ¿sí? Y menos si queremos que de verdad la comunidad esté implicada. Los tiempos de las comunidades son muy distintos a los nuestros. No es en 3 días un diseño, no. Si queremos que la gente de verdad internalice esto, debemos seguir procesos de acompañamiento y que sean reiterativos. A mí, no sé, perdón si hay aquí algún judío, pero de verdad que algo que he admirado mucho en los judíos es que llevan como 5.000 años echando el mismo cuento, que son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que los llevó por el mar, que Yahvé los llevó por el mar muerto, no, era rojo, y los pasó y no sé qué. Y hoy los nieticos de mi vecino, que son judíos, se saben el cuento de hace 5.000 años. Es importante que la gente de nuestra comunidad se sepa el cuento, de dónde vienen, para dónde van, qué han hecho para conquistarlo. Si no, todo lo tendrían hecho si son como los hijos de los ricos que nunca trabajaron para ganarse nada. No. Nosotros no somos hijos de ricos. Lo que tenemos lo merecemos porque lo hemos luchado. Entonces, yo creo que eso es lo primero. No vamos a cambiar de un día para otro y tenemos que, en este proceso, que la gente entienda, internalice el proceso que vamos viviendo. Luego, yo creo que nuestras comunidades, si lo sabemos hacer, son un espacio maravilloso de formación para nuevos profesionales. Catuche lleva 30 años siendo un aula abierta para estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Santa Rosa, la Santa María. ¿Por qué? Porque encuentran allí un espacio seguro donde pueden dialogar con la gente, conocer sus necesidades y ver cómo aplican sus conocimientos allí en diálogo con la gente. Porque si algo tiene claro la gente, son los problemas. Ahora las soluciones sí las tenemos que ir conversando, porque a veces de verdad que las solucionan de cada manera, pero los problemas claritos, entonces las soluciones vamos pensándolas juntos y cada quien aporte lo que mejor sabe hacer, ¿sí? Luego, hace rato dijeron que levantaran la mano los que estaban de acuerdo con la rendición de cuentas. Yo por allá la levanté en la esquina. Mientras haya un bolívar por medio, hay que rendir cuentas. Si no, usted será un ladrón siempre. La gente tiene que estar muy clara qué se invirtió, cuánto y en qué. ¿Por qué? Porque al final ese es su dinero. Porque quien lo pidió en nombre de ellos o para ellos, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante la rendición de cuentas y es una forma de que tanto los locales como los intermediarios tengamos siempre las puertas abiertas. Y otro, que sí, mire, una institucionalidad democrática que le garantice a la gente, a toda la gente, sus derechos. Nosotros no podemos cumplir el rol del Estado y el Estado nos tiene que garantizar los derechos a la vivienda, a la participación, a la salud, a la educación. Nosotros podemos ser su mano derecha, lo que quiera, pero no lo podemos reemplazar. Entonces, eso es lo que, y cuando me dicen, y para Catuche, lo deseo para Catuche, para mi país, y creo que puede ser para todos los que estamos aquí. Bueno, Lisbeth, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también pues por acompañarnos en este panel.
y qué bueno que la experiencia de Catuche nos siga inspirando a seguir acompañando comunidades que están empoderadas y pues que luchan como por sus derechos y por sus garantías. Muchas gracias. Bueno, pues Camila, Lisbeth, nos hicieron vibrar ustedes. Nos dejaron, mejor dicho, entusiasmados. Qué experiencia, qué pasión, qué trabajo. Mejor dicho, o sea, por eso estamos aquí en este congreso, porque hay mucho por hacer y hay muchas historias que nos inspiran para decirnos vale la pena, hay que seguir trabajando en esto. Qué dicha esa voz quebrantada tantas veces, tantas personas detrás de estas iniciativas. Felicitaciones por toda esta labor. Nos vamos a ir ahora a un breve espacio de café. Regresamos en 30 minutos para la última sesión de la tarde de hoy. A las personas que nos están viendo en la transmisión pueden también tomar un receso de 30 minutos y nos vemos aquí a las 3:30 para retomar el quinto y último espacio de este segundo Congreso Internacional de Localización de la Ayuda Humanitaria América Latina y el Caribe 2025. Muchas gracias.